Otra escuela de la UNRWA ha sido atacada en la Franja de Gaza. Van 4 en solo 4 días. 2/3 de estos centros administrados por la Organización de las Naciones Unidas han sido bombardeados diariamente o incluso alcanzados por las detonaciones que ejecuta el sionismo. Según la propia UNRWA, las escuelas han pasado de ser lugares seguros para la educación y de esperanza para los niños a refugios superpoblados y a menudo, atención, a menudo terminan en un lugar de muerte y miseria. Sin embargo, las denuncias del organismo no son nada nuevas. Se remontan incluso a mucho antes del genocidio que comenzó el anterior 7 de octubre. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Razón. No es un lugar para niños ni civiles. Gaza es lo más parecido ahora a un campo de exterminio a cielo abierto. A diario, estas personas son obligadas a huir de un lado a otro. Los bombardeos no cesan, no hay distinción alguna. Las bombas caen por doquier. No importa si es escuela u hospital, no importa si es un refugio. Nadie se salva en esta guerra que emprendió el sionismo contra el enclave el 7 de octubre. Desde que comenzó la guerra, 2/3 de las escuelas de la UNRWA en Gaza han sido alcanzadas, algunas bombardeadas y muchas de ellas gravemente dañadas. Las escuelas han pasado de ser lugares seguros de educación y esperanza para los niños a refugios superpoblados y a menudo terminan en un lugar de muerte y miseria. La denuncia del Comisionado General de la ONU para los Refugiados Palestinos se repite una y otra vez, como también se repiten los llamados alrededor del mundo para que el genocidio contra la Franja de Gaza cese de inmediato. Pero ahí se queda, en meros pronunciamientos. La acción es más que distante con los palestinos y ha quedado en evidencia desde hace 76 años. 9 meses después, bajo nuestra vigilancia, continúan los implacables e interminables asesinatos, la destrucción y la desesperación. Gaza no es un lugar para niños. El flagrante desprecio del derecho internacional humanitario no puede convertirse en la nueva normalidad. Alto el fuego ahora, antes de que perdamos lo que queda de nuestra humanidad común. Un día atrás, el mismo Lazzarini se reunía con el canciller jordano Ayman Safadi en Jordania. Ahí las partes, 9 meses después, en un intento de lavar la imagen decadente que ha tenido cada uno por la falta de presión para buscar una salida a la guerra de Israel, han dicho haber reforzado sus apoyos para hacer frente a la desastrosa condición existente en Gaza. دون موقف حازم صارم حقيقيا واضح فوريا من المجتمع الدولي يلزم إسرائيل القيام بمسؤولياتها كالقوة القائمة بالاحتلال ويفرض عليها إدخال المساعدات وفتح جميع المعابر ويفرض عليها تأمين الحماية للمنظمات الأممية. سنجد أنفسنا في مواجهة كارثة إنسانية. Jordania, aunque pide una postura firme, es uno de los fieles aliados del sionismo en la región y de Estados Unidos en el planeta, por lo que esta declaración queda registrada solamente para los recuerdos de la prensa, así como en el recuerdo va quedando el sufrimiento de los palestinos. Hoy mismo, Israel nuevamente ordenó a todos los civiles palestinos abandonar la ciudad de Gaza, en el centro, mientras atacaba la sede de la UNRWA ahí, un día después de que al menos 27 personas fueran asesinadas y 53 resultaran heridas en un ataque contra una escuela que albergaba a civiles desplazados en Khan Yunis. Entonces, ¿no es suficiente para que Jordania, vecina de Palestina, pueda tomar una posición firme contra el genocidio que ocurre contra otro pueblo árabe? No es suficiente. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta para demostrar? ¿Qué más falta por investigar incluso sobre el propio terreno? Hay informes de la propia Organización de las Naciones Unidas, de relatores, que sobre el terreno han constatado la existencia de un genocidio, han constatado que se están ejecutando crímenes de guerra. Tema de análisis. Esta noche nos acompañan, como de costumbre, los expertos. Daniel Mejía Lozano es periodista, es analista político, analista internacional, investigador y también articulista. Daniel está en Francia, nos acompaña esta noche. Desde Londres, en el Reino Unido, está con nosotros para
este análisis Isaac Viquio. Isaac es analista político, analista internacional, investigador con mayor anuencia de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 7 meses en la Franja de Gaza después de haberse iniciado el genocidio que comete el régimen de Israel y que ya deja más de 38.000 palestinos asesinados. Quiero comenzar con Isaac. Isaac, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas. Un saludo a ti y a todo el público del canal. A ver, Isaac, desde la Organización de las Naciones Unidas están denunciando una campaña de hambruna y la propia Jordania acordaba incluso con la propia UNRWA hacer más, elevar acciones para tratar de mitigar un poco o de paliar un poco la situación. Pero a ver, esto no es nada nuevo, incluso me refiero justamente a Jordania, porque Jordania todavía mantiene los estrechos nexos, estrechos vínculos con el régimen de Israel. Y le pregunto, a ver, yo no sé si esto sea cierto o no, pero eso solamente da a pensar que son organismos y gobiernos que buscan lavar su imagen o lavarse las manos por esta aparente complicidad que ha sido denunciada, además, en estos 9 meses de genocidio. Bueno, hay un dato que quería darte. Yo acabo de leer la revista The Lancet, que es la principal o una de las principales revistas médicas del planeta, y en The Lancet 3 articulistas, incluyendo una persona de varios organismos israelíes, sostienen que el número de gazatíes muertos no son 38.000, sino son más de 180.000. Si se toman en cuenta los que están bajo escombros, han perecido de hambre, enfermedad o abandonados. O sea, es el 8% de la población de Gaza. Esto es un montón. Y Gaza ya está más destruida. Ha caído sobre Gaza 5 veces más carga explosiva que la que cayó en Hiroshima, que vamos a cumplir 79 años de esa matanza de Hiroshima. Ahora, pese a todo eso, el único país vecino que se atreve a tomar acciones frente a Israel es el Líbano, pero ni siquiera el Líbano, es el Hezbollah del Líbano. Ningún otro, ni siquiera Siria. Y Jordania dijo que si las cosas se iban a poner más picantes, iban a intervenir, pero no están interviniendo. Y tal vez hay un temor por parte de la monarquía hachemita de que eso significaría una guerra total donde sería Jordania destrozada, o tal vez porque tienen que llegar a algún tipo de negociación con Netanyahu para ver qué pueden sacar al respecto. Recordémonos de que cuando se dio la partición del territorio palestino en el año 48, Jordania invadió Cisjordania y no quiso establecer ahí un Estado palestino, y más bien el reino de Transjordania, que así se llamaba, se convirtió en Jordania al anexarse la Cisjordania. Entonces, no hay de parte del rey hachemita mucho interés en un apoyo frontal. Quieren mantener una buena relación con Israel, como también la tiene Egipto, y también ellos son parte de la serie de monarquías arábigas, como está Arabia Saudita, Emiratos y otras, que lo que quieren es en algún momento tener una buena relación con Israel y mantener las relaciones diplomáticas. Jordania puede haber retirado a su embajador, pero no quiere romper con Israel y quiere mantener una relación diplomática con este país. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta invitación y bueno, acá estamos conectando, por supuesto, haciéndole seguimiento a esta situación. Daniel, la cifra que nos dejaba ver Isaac, cerca de 180.000 personas asesinadas, según una investigación que ha hecho The Lancet. Además, sabemos perfectamente cuál es la influencia que tiene The Lancet en el Reino Unido, en un territorio donde hay suma presencia del sionismo internacional, ¿no? A ver, Daniel, esta cifra triplica la que ha sido publicada por las organizaciones sanitarias de la Franja de Gaza. Ciertamente sabemos que después de una guerra, mucho tiempo después, es que se está conociendo o se conoce realmente la cifra real. Pero, a ver, ¿cómo queda acá la imagen de la aparente solidaridad internacional que dice pregonar Occidente si esta cifra llega a ser real? Porque además acá hay médicos que han incluso trabajado con institutos israelíes.
Bueno, realmente digamos que estamos en un escenario donde la manipulación de la información ha sido constante, donde digamos claramente las cifras que se manejan o la narrativa que se manejan han sido manipuladas incluso por muchos medios internacionales. Hablando digamos, también de lo que está sucediendo en Jordania, de la manera como está apoyando el régimen sionista, del fracaso de la Organización de Naciones Unidas ante las sanciones y la justicia tardía con el régimen de Tel Aviv y con este genocidio que cada vez va subiendo de 1000 en 1000, que no son cifras, son vidas humanas que están siendo, que sí, hay que decirlo, que son personas que están siendo asesinadas. Sí, sí. Quiero reiterar que son más de 21.000 niños desaparecidos. Entonces, el tema de las cifras que dan y que manipulan de un lado, de otro, para cambiar el escenario internacional, no generan ningún impacto en este momento. Por lo menos acá en Europa, lo que nosotros podemos percibir es que el régimen sionista está derrotado, que entre más personas asesina, más repudio internacional logran. Por eso es que Netanyahu está tan debilitado y no puede ni siquiera gobernar a su propio país. Y ya lo que está pasando con los países de la región en el Oriente Próximo, pues digamos que obedece a otro tipo de intereses políticos, económicos. El tema de Jordania, pues es un pequeño país que de alguna forma pues obedece más a un interés político y económico que a un actuar que esté justificado. Interés tal vez de supervivencia, buscar, ¿no? Digamos, de También. alguna forma respaldar al sionismo, ¿no? Le pregunto, ¿interés tal vez de supervivencia también? También de supervivencia, pero digamos que cuando vamos a analizar el escenario, cuando entró Jordania a repeler los misiles de Irán hacia Israel, pues nos encontramos con una postura en donde digamos que se está metiendo en un conflicto internacional, asumiendo la defensa de un Estado genocida que hoy es Israel. Lamentablemente es así, es a lo que Netanyahu ha llevado a Israel. Ese es el camino, el negro, el oscuro camino al cual ha conducido a Israel Netanyahu, a una crisis absoluta. Y por supuesto que sí, pues puede ser visto por supervivencia, puede ser visto desde otras perspectivas. Pero lo único cierto acá, Dani, es que claramente el sionismo y el régimen de Tel Aviv hoy no tienen el respaldo que tenía antes del 7 de octubre. Claro. Y Netanyahu es un señor que está siendo visto como un asesino en el mundo occidental y que no hay un lugar donde se pueda esconder y que no hay, por más que la narrativa mediática trate de manipular la situación, es un asesino de 38.000 personas, es un genocida porque hay 21.000 niños desaparecidos, y Jordania pues es insignificante para una guerra que ya ha escalado a unos niveles, ha escalado militarmente a unos escenarios insospechados, donde vincula a bloques de poder muy fuertes, en un escenario donde claramente la Organización de Naciones Unidas no ha hecho nada. Ha sido un observador pasivo frente al asesinato de 38.000 personas. Y no ha pasado más allá de comunicados, declaraciones a la prensa, comunicados verbales, y todo ello lo mismo se ha visto en el propio Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo mismo que ha dado en evidencia en la propia Corte Internacional de Justicia. Isaac, mire esto, la campaña de hambre intencional y selectiva de Israel contra los palestinos es una forma de violencia genocida y ha provocado hambruna en toda Gaza. Esta cita fue pronunciada por unanimidad por 10 expertos
independientes, independientes de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Algunos de ellos han estado sobre el terreno y entre ellos ha estado el relator especial sobre el derecho a la alimentación y el relator especial sobre los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, es decir, en los territorios del norte, en la Cisjordania ocupada, pero son declaraciones que llegan, siguen dándose y todo eso, incluso declaraciones que llegaban antes de haberse iniciado este genocidio. ¿De qué sirven entonces estas declaraciones? Bueno, yo pienso que parecería que no fueran importantes, pero yo sí creo que es importante, porque van aislando al gobierno de Netanyahu y lo van dividiendo. Por ejemplo, ya van a ser casi 150 estados que han reconocido a Palestina, ¿no? Como Estado. Y claro, uno dirá, eso no es tan importante. Lo es, porque por ejemplo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dice, por cada Estado que reconozca a Palestina vamos a crear otro asentamiento sionista en Cisjordania. Pueden crear todo lo que quieran, pero se está aislando. Israel está cada vez más débil en las Naciones Unidas. Ahora, lo único que está manteniendo al gobierno israelí es Estados Unidos. Acabamos de tener elecciones en Gran Bretaña y en Francia, y creo que mi colega que está en París podrá decir de que el que ha ganado la elecciones en Francia, o primer puesto, es la izquierda, que está pidiendo ya el reconocimiento del Estado palestino, mientras que aquí, en el Reino Unido, hay una fuerte presión sobre el laborismo que ha ganado para el reconocimiento del Estado palestino. Por mientras hemos tenido 5 parlamentarios independientes cuya única bandera es un Estado palestino, parar la guerra de Gaza. El propio nuevo primer ministro británico dice hay que parar la guerra de Gaza. Entonces, ese aislamiento que se está haciendo sobre Israel puede desembocar en que tarde o temprano se haga un repliegue y se forme algún tipo de Estado palestino. Que claro, muchos dirán, no es lo que quisiéramos, porque lo que quisiéramos es que toda Palestina, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, sea una democracia multiétnica, pero el solo hecho de que se proclame un Estado palestino en Gaza, Cisjordania, va a ser un avance, inclusive así lo piensan todos los grupos políticos palestinos. Aunque quisieran un objetivo final más ambicioso, el solo hecho que hay un repliegue de las tropas israelíes de esos territorios lo van a ver como un avance. Y todas esas presiones internacionales, toda esa condenación que ha hecho la Corte Penal Internacional de Netanyahu, y ahora, por ejemplo, Netanyahu tiene que ir a Estados Unidos y no se atreve a parar por Europa porque tiene miedo que lo vayan a detener en Europa. El hecho de que por primera vez a un gobernante israelí la Corte Penal dé una orden de arresto, que por primera vez a Israel se le condena en el Tribunal de Justicia Internacional acusándolo de que está haciendo elementos de genocidio, o por lo menos indicios de genocidio, hablando de manera moderada. Entonces, todo eso va aislando, y ese aislamiento al mismo tiempo va generando fisuras en Israel, porque, por ejemplo, ahora hay una gran cantidad usted dice de manera moderada, y eso ciertamente es lo que ha venido caracterizando a la propia Corte Internacional de Justicia, porque mira o el primer pronunciamiento que hacía después de la primera demanda emprendida por Sudáfrica, cuando solamente instaba a Israel a tener mayor cuidado cuando fuese a atacar objetivos en la Franja de Gaza. Solamente le instaba así, tenga mayor cuidado, no vaya a atacar a los civiles ni nada de eso, sino que tenga cuidado con lo que hace. Pero, a ver, a estas alturas es prácticamente imposible tapar el sol con el dedo. Eso es cierto lo que tú dices, eso es cierto. Pero el solo hecho de que la Corte Penal haya hecho esa amonestación y que varios países se vayan sumando al planteo de Sudáfrica es un elemento de aislamiento. Además, es un elemento que está dividiendo profundamente a la sociedad israelí. Cada semana hay decenas de miles de israelíes que protestan pidiendo un alto al fuego en Gaza. Y esto es importante. La mayoría de la población hebrea ahora está por un nuevo gobierno. Claro, dirán que cualquier gobierno que haya no va a querer dar la ciudadanía plena a los palestinos, de acuerdo, pero hay una división, y ahora tenemos también el hecho de que la minoría ultraortodoxa no quiere servir en el servicio militar obligatorio y han amenazado con que se van del país o que simplemente prefieren morir, y hay protestas de este sector. Entonces se está desintegrando todo un sistema, ¿ya? Y en gran parte esa desintegración la tiene el sufrimiento
y la resistencia del pueblo palestino, pero también juega su rol la tremenda presión internacional. Acá nomás en Londres hemos tenido ya 16 marchas a favor de Palestina. Nunca se ha dado esto en la historia británica, que se marche por 16 veces en 9 meses para defender a un país. Nunca. Esa presión internacional yo creo que va a jugar un rol muy importante y no creo que Israel vaya a poderse mantener como se ha estado manteniendo hasta ahora. Creo que va a tener un significativo repliegue. ¿Pudiese, Daniel, funcionar esa presión internacional para las conversaciones que se retomaron hoy en Qatar con mediación de Egipto y también de Qatar? Porque, a ver, después de 9 meses de genocidio, yo creo que he dicho 7, pero no son 9, son 9 meses de genocidio, pido disculpas si he dicho 7 en algún momento, pero son 9 meses y 3 días ya de genocidio del régimen de Israel contra la Franja de Gaza. Pues nuevamente se retoman estas conversaciones en Qatar con la mediación de Egipto y Qatar. Son a puerta cerrada, pero hay real interés, uno se pregunta, Daniel, porque, a ver, estamos hablando de gobiernos árabes que están acusados de traicionar a sus propios pueblos, a sus propios integrantes, ¿no? de la misma cultura, y todo ello en función solamente de los intereses del régimen de Israel. Entonces, ¿funcionará esa nueva ronda de conversaciones? Me queda poco tiempo. Juan Carlos, es que los bombardeos israelíes han matado a más de 38.200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han herido 88.000 personas, y que altos funcionarios de Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel se reúnan en Doha para impulsar un intercambio de prisioneros y un alto al fuego en Gaza, son unos sinvergüenzas. Pero además, con pleno condicionamiento, porque mire, cada vez que se van a retomar las conversaciones, Israel recrudece los ataques contra la población civil. Todo para condicionar, para presionar. Sí, y Juan Carlos, yo quiero destacar que en esa delegación de Egipto, donde está el jefe del Servicio General de Inteligencia, donde va a estar presente o está William Burns, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. Oiga, estamos para que se estén reuniendo todas estas agencias, entre comillas, de inteligencia, a hablar de unos prisioneros cuando han asesinado 38.200 personas y hay 88.000 heridos. Yo pienso, Juan Carlos, que esto no tiene presentación, que acá no, esas mesas de negociación son totalmente insignificantes para la comunidad internacional. No nos interesa a la comunidad internacional, digamos, una noticia de estas. No dan esperanza, no limpian la imagen ni de Estados Unidos, ni del régimen de Tel Aviv, ni de Israel, ni de todos los cómplices. Acá eso no sirve de nada. Acá estamos esperando justicia internacional, una captura de Netanyahu, que pague por los crímenes de 38.000 personas, que pague en prisión y que absolutamente se detenga ya la escalada militar de Israel y no asesine una sola persona más de origen palestino. Por supuesto, eso es lo que debe pasar acá. Que hay unos prisioneros, seguramente van a ser liberados si no se asesina a un palestino más, pero es que a costa de unos prisioneros estamos hablando de 38.200 personas que han sido asesinadas, que las han matado, que las han fumigado, que les han botado bombas encima, que las han descuartizado con misiles, con bombas y con armamento de Estados Unidos. Y entonces se reúnen unos señores que son de agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Egipto, en Doha, que para ver si liberan unos... O sea, como quien dice, o seguimos matando, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Es insignificante, no da ninguna luz de esperanza para el mundo. Es un acto terrorista, cobarde, lo que está haciendo hoy el régimen de Tel Aviv con el pueblo palestino. No hay ninguna justificación, Juan Carlos, y cierro con esto, ¿sí?, para asesinar a tantas personas y a tantos niños de una forma tan miserable y tan cruel, sin que el mundo pueda hacer nada porque son ellos los que lo están haciendo. Eso no tiene ninguna presentación y Jordania simplemente es un títere y es un juguete de esas potencias que están exterminando al pueblo palestino. Bueno, señor, lamentablemente se me termina el tiempo. Isaac, 20 segundos. Están tratando de alargar el tiempo, de extender toda esta situación para, a ver, qué, improvisar sobre el terreno tal vez. 30 segundos.
Es una negociación muy dura porque Netanyahu bajo ningún aspecto quiere parar la guerra, porque si para la guerra cae su gobierno y él podría ir a la cárcel. Pero lo importante debe ser acá que se levante también no solamente el pueblo palestino, sino también muchos sectores dentro de Israel, la población árabe y mucha de la población judía, para tumbarse a este régimen. Bueno, señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente, tema de análisis correspondiente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. No, por favor, a ustedes. Hasta la próxima. A ver, mientras las delegaciones y las diferentes declaraciones también han quedado registradas ante la prensa para ganar terreno, Israel sigue bombardeando y lo hace de manera indiscriminada, sin distinción alguna en el enclave. Norte, centro, sur. Son ataques que se han ejecutado mientras este mismo miércoles ha iniciado en Qatar otra ronda de conversaciones para intentar poner fin a la guerra en Gaza tras las discusiones mantenidas en Egipto. Nos preguntamos, ¿habrá algún atisbo al menos de solución a corto o a mediano plazo? Para mañana analizamos las advertencias del movimiento de resistencia Hezbollah del Líbano al sionismo. El movimiento asegura estar preparado y ser sumamente fuerte a la hora de que el sionismo quiere iniciar una guerra con Hezbollah. Hasta la próxima.